me dice, te tengo que presentar a un amigo mío que gestiona una operación de un jefe de Estado aquí en Oriente Medio y tal, y te lo voy a presentar un día porque bueno, en esta vida nunca sabes. Esa, digamos, experiencia que yo gano en la oficina le interesa mucho al que es ahora mi jefe, que dice, bueno, nosotros somos 4 pilotos, se jubila uno de ellos con 65, porque de aquí, en esta empresa donde estoy ahora, no se va nadie. Y dice, bueno, pues cuando se jubile el siguiente tengo que contratar a un chico más joven, a una persona más joven, que venga de Emirates, porque somos todos de Emirates del 380 aquí. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final nos conocemos y es una forma sencilla de decir que todos hablamos el mismo idioma, así que mejor imposible. Y entonces me ofrecen este puesto donde estoy ahora, que es, bueno, pues vuelo para un jefe de Estado aquí en la región. Y bienvenidos todos una ocasión más aquí a Un Piloto Cualquiera, el podcast donde tenemos la oportunidad de conversar con comandantes, capitanes, con carreras muy interesantes y de los cuales podemos aprender también tanto valores de vida y profesionales. Antes de dar inicio y de presentar al invitado de hoy, que nos va, creo que es un invitado que va a aportar mucho, con un perfil también algo diferente. Intentamos siempre tener esa variedad en este canal. Bueno, quería agradecer a toda la audiencia, a todo el mundo que nos ve. La verdad es que sigo diciendo que el crecimiento y sigo viendo que el crecimiento es muy grande y el interés, con lo cual muchas gracias por seguirnos y por favor también cualquier cosa que quieras comentarnos, ya sabes que lo puedes hacer en la sección comentarios y también si activas las notificaciones para no perderte ninguno de los capítulos que están por venir. Estamos ya a día de hoy grabando en el último cuarto del año 2025. Estoy planeando para el 2026 algunas mejoras que ya irás viendo y te iré comunicando. Pero bueno, sin más demora, sin más retraso, vamos a presentar al comandante que tenemos el día de hoy. Está ahora mismo en Dubái, la ciudad de Dubái. Él nos podrá dar mayor información ahora. Es un comandante bastante joven, aunque con mucha experiencia, el comandante Giorgio Lapira. Gio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Gracias por invitarme a vuestro canal. Un placer, un placer. Te puedo llamar Gio, ¿verdad? Gio, sí, todo el mundo me llama Gio. Gio. Y bueno, la primera pregunta, ¿no?, que te quería decirte es, Gio Lapira, obviamente por tu acento entiendo que eres español, pero discúlpame, ese nombre suena italiano más que español. Bueno, es un nombre navarro, no es broma. No soy nacido en Pamplona, a pesar del nombre italiano, mi padre es italiano, así que 50-50, o siempre digo 51% español porque es donde más tiempo he pasado, pero bueno, 50-50, sí. Bueno, nuestro objetivo es traer la mayor cantidad, uno de los objetivos es traer la mayor cantidad de nacionalidades a este canal. Esperamos que algún día podamos decir que hemos traído a la inmensa mayoría de las nacionalidades. Así que bueno, Italia vamos a casi a ponerla como convalidada, ¿no? O sea, por lo menos al 50%. Yo creo que sí, yo creo que sí. Si quieres te hablo un poco en italiano una parte del podcast, así lo dejamos marcado Y y lo queda ahí dejamos para la hecho. estadística, ¿no? Bueno, Guío, Exactamente. como te decía, un comandante muy joven, nos gustaría también saber sobre ti. Creo que vamos a poder hablar de temas muy, muy interesantes. Eso espero. Varios temas interesantes que tengo algunas preguntas también para saber tu punto de vista. Pero bueno, antes de nada, danos un poco, preséntate y cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios de piloto. Vale, perfecto. Bueno, yo estaba pensando antes cómo hacer esto porque al final tengo dos carreras paralelas que yo creo que igual deberíamos de tratar por separado. Si quieres, empiezo un poco presentándome yo y mi carrera como piloto comercial, que yo creo que eso es lo más sencillo, y luego pues vamos viendo en la conversación cómo puedo contaros un poco de las otras cosas que hago. Bueno, me llamo Giorgio, todo el mundo me llama Gio, que es así el diminutivo que todo el mundo usa. Tengo 37 años, soy español, bueno, vivo en Madrid, aunque paso un mes sí, un mes no aquí en Emiratos Árabes. Me vine aquí hace ya casi 14 años y bueno, empiezo mi carrera. Bueno, en realidad soy piloto vocacional. Mi madre cuenta siempre que los dibujos que he encontrado de cuando yo era pequeño eran casas con forma de avión y peces con alas y motores.
pero muy prontito, yo creo ya en mi adolescencia, como un poco igual recompensa de buenos resultados académicos, mis padres me acercan al mundo aeronáutico, pues tanto llevándome al aeroclub como pagándome alguna hora de vuelo suelta. Luego a principios de los 2000, finales de los 90, a principios de los 2000, empieza fuerte la aviación virtual y en esa época pues yo me empecé a meter en el tema de las redes de vuelo virtual y los simuladores de vuelo y ya pues muy pronto, justo después de acabar el colegio, con 17 años, me incorporo a una escuela de pilotos en Madrid, en Aeromadrid, en Cuatro Vientos, en esa época. Eh, y, y nada, pues un curso integrado de piloto comercial, como el que yo creo que han hecho muchos compañeros, con, digamos, la diferencia que no sé si por suerte o porque ese año hice muy buen tiempo, pues consigo volar mucho, me examino de las 14 asignaturas de una tacada y ahorro como casi 6 meses en el proceso formativo, ¿no? Y entonces pues me encuentro con 19 años y prácticamente en ese momento mi padre se acaba de jubilar, todavía tenía algún contacto y en el año 2006, que además era un año muy, muy malo, de bastante crisis y bastantes problemas, pues me incorporo a una compañía chartera de Sicilia con base en Catania, volando el 320 con 19 años, que eso la verdad es que fue una gran suerte. Bastante criticado, he de decir, porque mucha gente dirá que no es la carrera adecuada o igual pasar de la avioneta al 320 no es lo correcto, pero bueno, en cualquier caso en ese momento es lo que había y como tú bien sabes en nuestra profesión hay que coger lo que hay. Y nada, pues eso es el comienzo. Un par de años después, ya con bastantes horas, EasyJet abre base Madrid y yo quería volver a Madrid como fuera. Hago las pruebas, me seleccionan y vengo a Madrid a EasyJet también a volar el 320. eh, Momento de mi vida que recuerdo con muchísima felicidad porque la verdad es que estábamos súper, súper bien. Y bueno, compañía en expansión, oportunidades y demás. En esa época empiezo ya como instructor y poco después como examinador de A320 y como todo lo bueno se acaba, hacen un ERE, nos ofrecen recolocarnos a otra base, yo en ese momento no lo acepto y entonces pues a la vez que pasa todo esto, Emirates me ofrece irme a volar el Ahí. A380 como Yo, copiloto de yo alta ahí, perdona, experiencia. perdona, te voy a interrumpir. Sí, Antes de seguir, me parece, bueno, algunos comentarios. Yo siempre digo que soy el representante aquí de la audiencia, ¿no? sí, sí, Entonces, hay varias cosas, ¿no? Primeramente, ERE, ¿no? Has comentado el ERE, para los que no, especialmente para los que no sean españoles, les va a ser correcto. difícil ver qué es un ERE, ¿no? Un ERE es un expediente de regulación de empleo en el cual una empresa, no solo aeronáutica, ¿no? Cualquier empresa realmente, por diversos motivos contemplados en la ley, suele ser de dificultades económicas, de mercado, en fin, reducción o cierre de una base operativa puede reducir el tamaño de su plantilla laboral con ciertas facilidades que no podría tener en otra situación, ¿no? Y lastimosamente, pues tiene otros nombres en otros países y bueno, es una práctica que bueno, las empresas utilizan cuando tienen esas dificultades. Y antes de seguir, porque sí me está interesando mucho, has comentado, ¿no? Y dices, alguien no podría pensar que saliendo de una escuela no es lo mejor. Bueno, yo creo que al final uno tiene que intentar aprovechar las oportunidades que le dan, ¿no? Entonces, al Sin final, el duda. mundo, pues no es como uno, la vida no, no pasa como uno quiere o como uno espera, ya no hay un libreto escrito y uno tiene que estar ahí e intentar aprovechar las posibilidades que trae la vida. Hay que buscarlas y también hay que, una vez se presentan, hay que aprovecharlas y también no solo aprovecharlas en el corto plazo, sino también aprovecharlas y que sirva como trampolín para futuras posibilidades, ¿no? Con lo Sin cual, duda, ahí yo, sin oye, duda. pues se te presentó esta posibilidad y la tomaste y la aprovechaste, ¿no? Con lo cual, todo lo Sin contrario. duda. Así que Sin todo duda, lo hombre, si se contrario. pudiera elegir, puestos a elegir, pues, hombre, la carrera perfecta, pues si me dices que puedo hacer un año en una TR, luego un año más en otra flota intermedia y luego pasar a un avión más grande, pues evidentemente lo tomo, pero en ese momento no había esas posibilidades. Yo tenía que empezar mi carrera profesional y creo que, bueno, pues tuve la gran suerte de pasar directamente a la aviación comercial o avión grande, como quieras verlo.
y la verdad es que, bueno, pues el resultado ha sido bueno después de muchos años mirando para atrás. La aprovechaste, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Con lo cual, cada carrera es un mundo y cada persona. Nosotros tenemos un leitmotiv aquí en este canal de Un Piloto Cualquiera, que dice que cada piloto vuela su historia, ¿no? Con lo cual, cada Correcto. uno de nosotros, y esto es aplicable, evidentemente, no solo a pilotos, sino a cualquier ser humano, ¿no? Cada ser humano, pues, vuela o vive su vida o vive su historia, con lo cual, cada uno es diferente y comparar siento que no lleva a ningún lado. Así que Por yo te supuesto. felicito y bueno, pues qué bueno que tú pudiste aprovecharla, ¿no? Me estabas comentando que EasyJet, para los que no también conocen un poco la aviación comercial, EasyJet es una compañía de bajo coste, creo que es británica, empezó y fue competencia es todavía competencia durante muchos años de Ryanair, otra competencia también muy grande, otra compañía muy grande de bajo coste, una vuela Airbus en el caso de EasyJet y Ryanair vuela Boeing. Y bueno, pues efectivamente yo me acuerdo de aquellas épocas y muchos pilotos comentaban que EasyJet tenía unas condiciones laborales muy buenas. Espectaculares. Aparte de las condiciones laborales que eran muy buenas, pues teníamos un convenio colectivo, un acuerdo sindical. Realmente tampoco necesario, porque la relación con la empresa en esa época era muy buena. Por lo menos nosotros teníamos una relación muy buena con todo el personal de gestión. Y realmente el cierre de la base fue un poco extraño, porque nosotros en ese momento creíamos que el mercado español era muy fuerte para EasyJet y lo sigue siendo. De hecho, años después se ha demostrado porque han abierto bases en Málaga, en Palma y en Barcelona. Yo creo que en esa época eran las primeras grandes subidas de impuestos de AENA, que ahora están muy de moda otra vez este verano. Y yo creo que eso fue un poco una excusa bueno, pues para recolocar los aviones en otros sitios donde en ese momento la empresa ganaba más, ¿no? Y al final no hay que olvidarse que sí, que hay historias de personas detrás de las compañías y pilotos y tripulantes de cabina y mecánicos, pero en el fondo la empresa no es una ONG, tiene que ganar dinero y en ese momento EasyJet concretamente estaba pagando muchos dividendos a sus accionistas y no había expansión de flota. Entonces yo creo que los aviones que tenían los tenían que recolocar donde les dieran más dinero y en ese momento Madrid no era el sitio, ¿no? Y como te decía, hacen el ERE, que bueno, un reajuste de plantilla, y entonces pues no nos echan realmente, nos ofrecen ir a otra base, en ese momento a mí no me cuadra mucho, y con 24 años digo, bueno, a ver, o me voy ahora a dar el salto a la larga o no sé cuándo lo voy a hacer. Y efectivamente, pues porque las estrellas se alinean, justo en ese momento Emirates estaba buscando eso, gente con mucha experiencia de Airbus, comandantes y copilotos, todo el mundo para entrar de copilotos, porque ahí se entraba evidentemente de primer oficial, pero gente con mucha experiencia de Airbus. Y nos vamos un grupo muy grande de españoles, Ok. porque vino un montón de gente de Iberia. Antes Eh, de seguir ahí, sí. disculpa que te interrumpa aquí, porque No, 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 por me favor. parece muy interesante, pero no quiero distanciarnos mucho para que la audiencia, ¿no? Comentabas que AENA, ¿no? AENA es Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, ¿no? Digamos, es el ente que regula o que controla las estructuras aeroportuarias en España, ¿no? Y cada país tiene las suyas. AENA y el resto de entes públicos que controlan, la mayoría de las veces son públicos, que controlan o que gestionan los aeropuertos y estructuras aeroportuarias, cobran unas tasas a las compañías por pasajero, ¿no? Con lo cual muchas veces en los billetes, no muchas veces, no siempre, en los boletos, billetes que uno compra, viene incluido, aparte de un contrato para poder hacer el trayecto que se especifica vienen otros gastos, como es el pago de tasas, que las compañías tienen que pagar a estos gestores de las estructuras aeroportuarias que evidentemente necesitan estos fondos para el mantenimiento y bueno, expansión y crecimiento de las propias estructuras y servicios de navegación aérea. Así que bueno, perdona Guillo, te dejo seguir porque No, parte no, que va, del sí. canal es explicar esto, ¿no? Me tengo que, igual lo deberíamos de explicar eso entre los dos, estas cosas, porque efectivamente la audiencia es de habla hispana, pero de gran alcance, igual no tienen por qué saber ciertas particularidades del mercado de España. En cualquier caso, reitero, gran época ahí en EasyJet, compañía de gestión anglosajona, muy meritocrática, bastante
bastante friendly, amistosa, digamos, la relación tanto entre el personal como el personal y el equipo de gestión. Y bueno, un gran recuerdo, la verdad, no te voy a engañar. Han pasado muchos años, supongo que las cosas evolucionan y espero para la gente que siga ahí que siga siendo la misma compañía que yo recuerdo. Pero bueno, como te decía, al final, oportunidad de irme a Emirates, A380. Yo a ese momento de mi carrera profesional creí que era lo más adecuado y entonces no, ahí me voy a Dubái con 24 años y haciendo un poco una apuesta sobre mí mismo, porque claro, doy como un medio pasito para atrás, ¿no? Primer oficial, aunque fuera un avión de larga distancia, pues claro, mi carrera ya estaba enfocada hacia la instrucción, en examinar, la comandancia y demás, y ahora volver otra vez un poco a un avión más grande, pero de copiloto, pues digo, bueno, mira, esto va a ser corto y así efectivamente fue, ¿no? Yo llegué a Emirates en un momento en el que había, pues no sé si 15 o 20 A380s en la flota y cuando me fui de la compañía había más de 100. Por lo tanto, compañía en expansión, flota en expansión, igual a oportunidades profesionales para todo el mundo, ¿no? Y nada, pues carrera estratosférica en Emirates, porque la verdad es que la comandancia llegó muy rápido y ahí me vi, pues estuve casi 9 años volando en la 380 como copiloto primero y como comandante después. Y la verdad es que, pues, increíblemente agradecido porque ahí, y igual lo hablamos un poco más tarde, es realmente cuando me di cuenta que sabía bien poco de mi profesión, ¿no? Porque volar el A320 en un entorno controlado en Europa eh, o norte de África es una cosa y coger un avión muy grande, que tú también has volado el Jumbo y sabes a qué me refiero, y llevártelo por todo el mundo. Por el Polo Norte a la costa oeste, por el Atlántico Sur a Brasil, por las flex tracks que se llaman a Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Pues sobrevolando horas y horas de océano con los 4 motores que tiene el avión, por el Himalaya a Seúl y Japón, es decir, era una operativa compleja, bonita y extremadamente educativa para cualquier piloto, ¿no? Y Y eso es un cuéntanos poco. una diferencia, y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, una diferencia, en tus propias palabras, una diferencia como piloto. Y hablo, hay muchas diferencias, ¿no? Algunas diferencias, hay muchas similitudes y algunas diferencias, pero alguna diferencia en términos del tamaño, cómo tú podrías catalogar o si ves alguna diferencia entre un 380 y un 320, siendo los dos de la familia Airbus, siendo los dos con muchas técnicas o la mayoría de las técnicas de vuelo son similares. Yo no he volado nunca Airbus, pero bueno, son muy similares. Hablo a nivel de técnicas, yo sé que puede cambiar algún tema de instrumentación y presentación de alguna información en cabina, pero solo porque es una pregunta que nos hace, ¿no? Hay mucha diferencia según tú lo ves en términos de tamaño y dónde se Pues refleja más esa diferencia. Pues ¿En qué mira, lo fase que de vuelo? decimos los que hemos volado el 320 y el 380 es que desde el momento en el que subes las ruedas, el tren de aterrizaje del 380 es un 320 con esteroides porque vuela prácticamente igual. Yo he volado el 330 y el 350 y son más barco pirata que decimos, que son como un poco más lentos en los movimientos. El 380 es absolutamente increíble desde el punto de vista del manejo. El problema del 380 es con el tren abajo. Cuando llegas al suelo, el avión es tan grande que en la mayoría de las calles de Guío, el rodaje tren, no recuerda podemos el tren. entrar. ¿El tren de qué? El tren de aterrizaje. Hablamos del tren de El tren de aterrizaje. aterrizaje. Ok. El tren de aterrizaje, las veintitantas ruedas que tiene el Sí. avión, en ese momento el avión tiene una envergadura alar tan grande que la mayoría de los sitios del aeropuerto no puedes ir y en la mayoría de los aeropuertos no puedes entrar, que eso también es un tema interesante. Pues pasa muchas veces que en el aeropuerto al que vas solo hay un estacionamiento adecuado para el A380 y resulta que el avión que está ahí todavía sale con retraso porque la compañía anterior todavía no se ha ido de su parking y estás media hora esperando a que te dejen tu aparcamiento, que es el único que tienes disponible para tu avión. Entonces, para contestar a tu pregunta, diría que lo más diferente es la gestión, digamos, en tierra de la envergadura, del tamaño de la Mm. aeronave, pero en vuelo realmente, más allá de las pantallas y de la forma en la que la información es presentada al piloto, yo creo que son muy parecidos, vamos, a mi Sí. modo de ver por lo menos. Desde luego me parece mucho más
complicado de volar o de frenar o de gestionar la energía de la 330 que la del 380, por ejemplo, con respecto al 320. Sí, de acuerdo. Y yo me quedo también porque es algo que estoy completamente de acuerdo y muchos pilotos con los que hablo también, ¿no? En tierra es donde uno pues ve y ve esa diferencia de la envergadura y del peso de la aeronave, ¿no? Especialmente en aeropuertos, hombre, una 380 o un 747, un 777, un 350, no pueden ir aviones en calles de rodaje muy angostas. Sin embargo, uno cuando aterriza o cuando está rodando el avión ve realmente y se da cuenta de la envergadura, ¿no? Y ahí yo siento que es cuando más diferencia Te puede haber, diría, ¿no? te diría que hay una cosa que sí es verdad que ahora que lo estoy pensando, y no sé si en el Jumbo que tú las volas en el 747 era igual, lo más así complicado igual en la operación de viento cruzado es que tienes que aterrizar con las alas muy niveladas en el 380 porque enseguida el límite, digamos, de alabeo permitido para no darle a los motores externos es bastante, Así bastante es. limitado, digamos. Entonces, así te diría, de nuevo, cerca del suelo, el avión era un poquito más complicado. Sí, agarra ciertas, digamos, desafíos, ¿de acuerdo? Sí, exactamente igual, ¿no? En el 747 no puedes alabear, no puedes bajar los planos en aterrizaje, tienes que, esa técnica que es posible en algunos otros modelos de aeronave, de ala baja, tiene varios nombres, pues bueno, no la puedes realizar, evidentemente, por la posibilidad de que el motor exterior toque, ¿no? Correcto. Toque el piso, vaya, la pista y, bueno, evidentemente haya unos daños, ¿no? Muy bien, entonces, y comentas la gran variedad de vuelo, ¿no? Creo que es una de las grandes cosas que tiene esa parte del mundo, ¿no? En el Oriente Próximo, el Middle East, Mm. no solo Emirates, otras compañías, grandes compañías que están, y pequeñas compañías que están allí, que la verdad es que vuelan todo tipo de operación, ¿no? Es Vuelan... impresionante. Es impresionante. ¿Y cuál era tu favorita? Cuéntame, tú, porque todos los pilotos tenemos algo, A ver, al algo principio, favorito, ¿no? al principio todo es bonito y todo es nuevo. En esa época me gustaba mucho ir a Nueva York, me gustaba mucho Tailandia porque era un vuelo cortito de día. Es verdad que en Emirates se vuela, bueno, en todas las compañías de larga distancia se vuela mucho de noche. Yo personalmente soy una persona que no es muy fan de volar de noche y en esa época pues me elegía vuelos cortitos de 5 o 6 horas. Me gustaba Hong Kong. Pero vamos, en general intentaba siempre que había un nuevo destino, porque claro, como te digo, yo llegué con pocos aviones, luego la flota fue expandiéndose mucho y eso, pues fueron aumentando mucho los destinos. Intentaba siempre ir a todos los destinos nuevos, pues por mi propio conocimiento del lugar, también porque operativamente me parecía importante ir a ver el sitio. Y bueno, creo que nos gusta mucho a todos Mauricio, que era un sitio como un destino así como muy bonito de playa, con un bonito hotel. Y bueno, a mí me gustaba mucho Nueva Zelanda, en fin. Te diría que si tengo que elegir uno, diría Nueva York, porque al final en esa época era el sitio, teníamos un hotel muy bueno ahí al lado de Times Square y bueno, pues era un sitio bonito para hacer compras y pasar un buen rato. Tengo una curiosidad personal sobre Nueva York, la famosa Canarsie Approach, pero cuando era la verdadera Canarsie, Sí, ¿no? O sí, sea, yo ahora la he creo que hecho en el 380. la han hecho Arnav y creo que, bueno, todavía sigue siendo, ¿no? Pero la Canarsie Approach, para lo que nos están escuchando, es una aproximación en la que tiene una parte de aproximación instrumental de no precisión, pero tiene una parte final en viraje con un código de luces que viras hacia la pista, me parece que 1-3, me parece, puede ser. Bueno, 1-3 izquierda y uno derecha, entre sobre todo izquierda la y izquierda, derecha, sí. ¿no? Entonces, es una aproximación muy, muy icónica. Yo he tenido la fortuna de hacerlo en varios tipos de aviones, entre ellos el 747, el Jumbo. Tú, y el 380 pudiste hacer esa aproximación porque Sí, tiene que la, ser la hice. espectacular. La hice. Es más, luego, evidentemente, como tú bien has dicho, la compañía fue desarrollando alternativas RNAV, ¿no? Que es la nueva forma, digamos, de navegación de área más precisa, que se basa en GPS y demás. Pero ya sabes que en Estados Unidos la cultura aeronáutica es un poco diferente a los otros sitios, ¿no? Yo creo que ahí dan por hecho que si tú eres piloto y tienes un avión y vas a Nueva York, te sabes las reglas y te tratan exactamente igual. Tengas un Embraer de 40 pasajeros que un 380 de 600. Y de hecho creo que hay varios vídeos en internet de algún comandante, algún piloto que le dice al control, oiga, que estoy en un avión muy grande, ¿no? Pues nada, sí, le hicimos la aproximación varias veces, vamos, yo recuerdo haberla hecho 4 o 5 veces seguro. Y la verdad es que era muy interesante porque era una aproximación de no precisión que te deja en un punto prácticamente perpendicular
al aeropuerto, a la pista por la que vas a aterrizar, y luego hay unas luces y un racetrack que llaman, había una Sí, sí, especie un como hipódromo de ahí, había hipódromo, un... ¿no? Sí, Un hipódromo. correcto. Y entonces unas luces que llaman rabbit lights, ¿no? Las luces así progresivas que se iban iluminando y tú pues las veías y a la vista de las luces te alineabas con la pista y aterrizabas. Y eso todo se hacía en manual con el 380. Y te repito un poco, conectando con lo que decía antes, sorprendentemente mucho más fácil que con el 330, por ejemplo. Vuelvo a lo mismo, la agilidad del 380 era absolutamente increíble, vamos, el recuerdo que tengo por lo menos. Muy bien. Te agradezco porque para mí tengo unos recuerdos muy, muy especiales de esa aproximación. Hace poco estaba conversando justo con un amigo sobre este mismo tema y me ha venido a la mente. Bueno, entonces comentas que sigues en Emirates, ya llega el momento bueno, de ascender, ya habías ascendido anteriormente en Exacto, otra empresa, pero bueno, llega el momento de ascender y te ascienden a comandante eso es, del mismo avión, que del mismo avión, siempre es correcto. algo bueno, ¿no? Porque a veces Bueno, cuando te ascienden y te cambian de avión, pasa en muchas compañías que estás volando de primer oficial en un avión y te cambian de posición y de avión, es algo como que doble dificultad. Entonces, cuéntanos que ese proceso, sí, cómo en llegó, Emirates no cómo te era llegó. diferente. En Emirates, cuando había el 330, la gente bajaba al 330 a soltarse de Ujú. comandante, a hacer el curso de comandante. Luego, en mi caso concreto, pues nada, vuelvo a lo mismo. Estrellas se alinean, momento adecuado, sitio adecuado, suelta de comandante en el 380. El curso de comandante en Emirates es muy completo, es un curso que dura más de 3 meses, con más de 20 simuladores, y la verdad es que en mi caso concreto, por lo menos, lo disfruté mucho, me enseñaron muchas cosas y fue muy interesante. Y casualidades de la vida, y lo digo ahora igual porque viene a colación, el examinador que hace mi examen final de comandante, o si no era al final el penúltimo, que sabía un poco que yo ya tenía mucha experiencia como instructor y examinador y que me gustaba mucho la oficina, me dice, te tengo que presentar a un amigo mío que gestiona una operación de un jefe de Estado aquí en Oriente Medio y tal, y te lo voy a presentar un día porque bueno, en esta vida nunca sabes. Y yo en ese momento, claro, recién ascendido a comandante del 380, como entenderás, lo último que se me ocurre es irme de la compañía, ¿no? Ah, Y mucho menos buscar otro trabajo. Pero bueno, no me acuerdo muy bien cómo fue el tema. Al final decido que en esta vida hay que escuchar y voy a la cena a presentar, a conocer a esta persona que hoy en día es mi jefe. Y nada, pues ahí entabló una amistad con él de 3 o 4 años, que luego en la pandemia, más tarde, pues hará que yo cambie de trabajo a donde estoy ahora, ¿no? ok. Pues como siempre, ¿no? Como siempre te digo, ¿no? Y hablábamos antes, ¿no? Hay que aprovechar las posibilidades. Nunca sabes Eso es, lo que eso es. qué te puede llevar y efectivamente, ¿no? Creo que hay que también saber leer esas, en fin, esas pistas, ¿no? Esas que te da la vida muchas veces. Ok, bueno, pues cuéntanos porque también no sé en qué momento quieres cambiar también o incluir, quizá te lo dejo a ti que decidas otra carrera, porque hablabas de que veías que eres piloto, pero que también tenías otra carrera, ¿no? Sí, bueno, igual ahora es un buen momento, hago una pausa antes de llegar al puesto que tengo ahora, si quieres, y te cuento en paralelo un poco a mi carrera como piloto en la cabina de pilotos, como todo el mundo. Empiezo muy pronto como instructor y examinador del 320, luego eso lo extiendo al 330, al 350 y al 737. O sea, me dedico mucho a la instrucción, me encanta, y pronto estoy ya en la época de EasyJet, te hablo, o sea, digamos, Mm. principio de mi carrera. Abro una pequeña empresa de consultoría que se dedicaba principalmente a consultoría de formación. Sobre todo hacíamos pues mucha formación, desarrollo de algún manual, pero sobre todo orientado al training, al entrenamiento de pilotos. Después, pues poco con ese afán que tengo de siempre seguir un poco mejorando, aprendiendo cosas, me gustan mucho los números, me gusta la empresa, sigo haciendo cursos, me hago auditor, luego me hago auditoriosa, hago un máster en gestión aeronáutica, después me hago un curso de economía financiera, y todo esto lo voy un poco incorporando a mi empresa de consultoría con unos compañeros maravillosos que hoy en día siguen siendo parte del equipo de mi empresa, y empezamos a especializarnos en tres ámbitos. La auditoría de calidad, digamos, que es lo que se hace pues, para comprobar que estás operando, que la compañía o tu cliente está operando acorde a la normativa. Desarrollo de manuales dentro de esta categoría. Luego nos dedicamos también mucho a dar soporte a startups, a compañías que están arrancando
o que quieren arrancar y necesitan soporte, recursos humanos, técnicos que les escriban los manuales, que les diseñen el modelo financiero o que interactúen con el regulador en su nombre. Y el tercer ámbito es la parte de lo que llamamos asset management o gestión pues eso, búsqueda de aviones, compra-venta, en fin, ese tipo de cosas que igual es lo que hacemos menos, ¿no? Pero que va todo conjunto porque al final muchos clientes lo que buscan es una empresa que se dedique a darte ese soporte que necesitan para arrancar o una empresa que ya esté funcionando que necesita ayuda, ¿no? Entonces, esto lo hago un poco en paralelo. O sea, estoy volando en Emirates y me sigo formando, seguimos aumentando el catálogo de cosas que hacemos. Y llega la pandemia y en la pandemia hay un boom absoluto de la consultoría, no me preguntes muy bien por qué, y nos llegan unos proyectos súper interesantes que llevamos a cabo, sobre todo desde el aspecto económico, porque era todo pues cómo intentar mantener a flote, reduciendo costes y demás las compañías que lo estaban pasando mal. Y eso pues nos abre puertas, nos van boca a boca, nos van llamando de varios sitios y la verdad es que pues tuve la oportunidad, repito, en paralelo y a la vez que hacía lo otro, pues de estar expuesto a unos puestos de gestión muy interesantes, tanto de dirección de operaciones como jefatura de instrucción, incluso más alto como Chief Operating Officer luego en alguna empresa. Y ha sido súper interesante porque si te gustan los aviones, si te gusta la empresa, pues juntar las dos cosas es curioso. Sí es verdad que no hay muchos compañeros de nuestra profesión que se dediquen a la oficina. Yo creo que la oficina en general no gusta mucho, la gente no necesariamente le gusta, alguien lo tiene que hacer. Y luego si quieres hablamos un poco de los detalles, de qué Sí. implica eso. Sí, sí, luego me gustaría explorar eso. Sí que me gustaría antes de explorar, porque definitivamente me gustaría explorar este tema que has abierto, este campo muy interesante de la oficina, ¿no? Y sobre todo de la gestión, de cómo los pilotos se ven involucrados, algunos pilotos, en puestos de gestión, ¿no? Pero sí varios temas. Uno es, comentabas, ¿no? Que habías tenido o vuestra empresa había tenido un incremento durante la pandemia, ¿no? Alguien podría pensar que, oye, en un momento en la que al revés, la aviación decrece, el número de movimientos decrece, el número de pasajeros decrece, sí, la carga aumentó, pero evidentemente era un momento complicado para todos, la aviación no era la excepción. Yo por mi experiencia, y no sé si podría ser, aportar, es que cuando hay crisis estructurales y las empresas generalmente intentan evitarse los gastos fijos, es decir, de Exactamente. estructuras de gasto fijo, y en cambio no tienen tanto problema en tener un gasto extraordinario como puede ser una empresa de consultoría que dice, bueno, contratamos una serie de servicios que Exacto. graduamos y graduamos en tiempo. Podemos saber cuándo podemos quitar nuestros gastos y lo que no quiere una empresa es tener gastos altos ordinarios, ¿no? Digamos, De personal, fijos. exacto, Entonces, fijos. creo que cuando Justo. las empresas de auditoría, yo en algún momento también he tenido en este capítulo, en fin, me refiero a algunas cosas mías personales de mi carrera, también he podido tener ese tipo de experiencias y siempre he tenido ese mismo percepción, ¿no? Que cuando las cosas en el mercado van peor, los servicios extraordinarios pues suben. Es algo que... Exactamente. ¿eh? Lo Y acabas de definir, o sea, si lo tengo que decir yo, no lo digo igual de bien. Yo creo que eso fue un poco. Nosotros, realmente, el equipo de gente que empezamos este proyecto de consultoría o que expandimos lo que ya teníamos a otras áreas de la consultoría, lo hicimos como plan B, porque dijimos, bueno, pues si nos van a echar el trabajo porque no se vuela y porque la pandemia es el desastre absoluto para nuestra profesión y demás, pues habrá que buscarse la vida de alguna manera. Y entonces ahí es cuando nosotros, en esa un poco forma de decir, bueno, no me voy a rendir y me voy a quedar en el sofá de casa, voy a seguir formando, me voy a seguir... vemos que hay un filón, efectivamente, lo que tú dices, mucha empresa que dice, bueno, yo tengo que prescindir de cierto personal porque es un gasto fijo al mes muy alto, pero me puedo permitir con un coste finito, fijo, que me han presupuestado anteriormente en forma de factura de gasto, pues una consultora que me ayude o que se ocupe de ciertas cosas que en este momento no puedo hacer o no. Y sobre todo en el rearranque, cuando ya se empezó a abrir el cielo otra vez,
pasa lo contrario, ahora de repente me falta personal. Y entonces ahí es donde otra vez nosotros eh, pues entramos fuerte, porque claro, ahí había habido un impasse de 6, 8 meses de cosas, la normativa sigue evolucionando, las compañías dejan de repente de hacer cosas, se paran y cuando vuelven a arrancar se encuentran que van un poco a pie cambiado, ¿no? Y ahí es donde nosotros la verdad es que lo hicimos bastante bien y eso pues nos fue abriendo un montón de puertas y los proyectos pues fueron creciendo y hoy en día la verdad es que estamos haciendo un gran trabajo. Yo creo que es divertido, es entretenido, te da un networking y te hace, te presenta a muchas personas. Algún compañero mío está haciendo cosas súper interesantes, haciendo auditorías en Afganistán, en Nepal, en no sé dónde, en África, y son, bueno, pues al que le guste ese tipo de actividad es súper súper interesante. Y eso es un poco como empieza todo. Y realmente lo conecto un poco con el puesto donde estoy ahora esa, digamos, experiencia que yo gano en la oficina le interesa mucho al que es ahora mi jefe, que dice, bueno, nosotros somos 4 pilotos, se jubila uno de ellos con 65, porque de aquí en esta empresa donde yo estoy ahora no se va nadie, y dice, bueno, pues cuando se jubile el siguiente tengo que contratar a un chico más joven, a una persona más joven, que venga de Emirates, porque somos todos de Emirates del 380 aquí. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final nos conocemos y es una forma sencilla de decir que todos hablamos el mismo idioma, pero a la vez volamos muy poquito donde estoy ahora y hacemos mucha oficina. Y entonces esa, digamos, experiencia que yo gano como consultor, más mi carrera como piloto del 380, me abre las puertas del sitio donde estoy ahora, ¿no? Y como te digo, viene la pandemia, empiezan los despidos. Yo la verdad es que tuve la gran suerte de librarme prácticamente hasta el final. De hecho, volé toda la pandemia en la 380, que era muy sorprendente porque eran vuelos fantasma con 50 pasajeros y de repente pues ya no me libro yo tampoco, prácticamente en la última tanda me despiden y he de decir que nos volvieron a llamar Te regulan de empleo, digo. nos regulan y la verdad es que nos volvieron a llamar 6 meses después, pero Sí. bueno, en cualquier caso a mí me vino maravillosamente bien porque me despidieron y prácticamente 2 semanas después o 3 semanas después habría dimitido yo para irme a donde estoy ahora. Así que mejor imposible. Y entonces me ofrecen este puesto donde estoy ahora, que es, bueno, pues vuelo para un jefe de Estado aquí en la región. Bueno, lo podemos explicar más o menos sin dar demasiados Sí, detalles, pero antes de dime. entrar ahí, antes de entrar, porque me parece que vamos a abrir un tema muy interesante que sí que quiero hacerte algunas preguntas y bueno, que nos compartas, ¿no? Pero antes de entrar en ese tema quería, ¿cuál es tu opinión o qué nivel de importancia ve Gio en que un piloto de línea aérea actualmente, no hablamos de pilotos de otras décadas, porque cada década, cada tiempo, cada generación tiene sus desafíos, ¿no? En que tenga, además de ese expertise de vuelo, aparte de esa carrera de vuelo en el que consume mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía, además intente ganar otro tipo de conocimiento que le permite ser competitivo, no solo en el mercado de la aviación, sino a lo mejor en otras áreas. Porque creo, y bueno, quiero saber tu opinión, también luego después quiero dar la mía, pero quiero saber tu opinión en qué importancia o darías tú a que los pilotos que nos están escuchando relativamente jóvenes o que quieran empezar esta carrera o que la hayan empezado pero que estén todavía en los primeros años o en la primera década de su carrera, a que tengan alguna otra preparación adicional que no sea exclusivamente la del vuelo. Yo creo que es absolutamente fundamental, siempre y cuando se haga por los motivos, o sea, por las razones correctas. Me explico. Meterse en el departamento de instrucción, a dar formación, a enseñar a pilotos, cuando no te gusta la formación, es malo para los alumnos y malo para ti. Conozco poca gente que lo ha hecho. Sé de gente que dice, bueno, yo estoy dando instrucción porque el sueldo es más alto y eso para mí es la razón incorrecta. De la misma manera, la oficina es un poco lo mismo. La oficina no es una cosa que vale para todo el mundo. Yo creo que si tienes interés en algo más que no sea volar o quieres entender mejor cómo funciona la empresa en la que trabajas o nuestra profesión, nuestro sector, me parece fundamental. Hay mil oportunidades ahora con cursos online que te dan exposición y titulaciones y calificaciones interesantes para poder hacer eso. Auditorías, que es el primer paso, pero luego uno se puede dedicar a escribir manuales,
como te digo, en la parte de financiera hay partes muy interesantes de relación con el fabricante, como igual lo que haces tú ahora, ¿no? Que es ese el rol de ese de technical pilot, ¿no? Que estás un poco intermediando entre los pilotos y el fabricante para hacer las preguntas técnicas que necesitas para poder mejorar tus procedimientos y cosas así. Y creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque es un plan B. Porque al final nosotros nos regimos por un certificado médico, como tú bien sabes, oye, aunque creo que todos somos conscientes de que tenemos que cuidarnos y estar bien de salud, pues a cualquier persona le puede pasar. Yo tengo un conocido que le dieron un bolazo jugando al pádel y perdió un ojo y era piloto. ¿Y ahora qué haces? Pues bueno, teniendo un plan B, pues te puedes reinventar con mayor facilidad y permanecer conectado al mundo que yo creo que la grandísima mayoría de pilotos que conozco nos gusta, que es la aviación. Entonces, mi punto de vista es muy sencillo. Sin duda, vamos, si tienes la oportunidad de ayudar en la oficina, hazlo. Si tienes la oportunidad de seguir formándote, hazlo. Y si te gusta la instrucción, no dudes en ningún momento en entrar en la instrucción, que para mí es lo más maravilloso y bonito que existe.